Buenas noches, gloria a Dios. Hermanos, les doy la bienvenida. Damos gracias al Señor que nos permite a través de este medio poder compartir la palabra de Él con cada uno de ustedes, miembros de la iglesia, amigos, hermanos, familiares, pastores que nos miran a través de este medio. Damos gracias al Señor porque a través de este medio podemos compartir su palabra. También quiero agradecer al Señor porque esta noche es servicio misionero. Ahora estuviéramos recogiendo las promesas que cada uno ha hecho con el Señor para poder apoyar a nuestros hermanos en Chiapas. Pero como no lo podemos hacer por todo lo que está sucediendo, pues esperamos el domingo para que ustedes puedan llevar su promesa. Y damos gracias al Señor de que Él es el que cumple todo lo que ha prometido a cada uno de nosotros. Esta noche, hermanos, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en Mateo 25, si tienen su palabra por allá cerca, para que busquen Mateo 25, capítulo 25, versículo 23, una escritura muy conocida. Después de leer la palabra vamos a hacer una oración. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su Señor le dijo: bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, le damos gracias esta noche, bendito Dios, Señor. Pedimos, Señor, que sea usted tomando cautiva, Señor, nuestra mente, Señor, para que podamos entender, Señor, su palabra, Señor, y que sea su palabra, Señor, haciendo la obra en cada uno de nuestras mentes, de nuestras vidas, de nuestros corazones, bendito Dios, Señor. Pedimos, Señor Padre Santo, Señor, por este servicio misionero, Señor, que usted glorificándose, Señor, con nuestros hermanos en Chiapas, bendito Dios, Señor. Damos gracias también, Señor, a los pastores que han tenido, Señor, ese corazón, Señor, que usted ha puesto en ellos para tener, Señor, las misiones, Señor, en esta obra, bendito Dios, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, porque ha permitido, Señor, que hasta ahora estemos, Señor, abiertos, Señor, porque usted es el que va adelante, Señor, peleando como un poderoso gigante, bendito Dios. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, damos gracias al Señor una vez más que nos permite estar aquí. Y como estamos viendo, verá en la palabra del Señor en Mateo 25, 23, su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En los días pasados, nuestro hermano Jaime compartió con nosotros acerca de amadores de sí mismos. Nuestro hermano pastor compartió en Colosenses 2, del 1 al 10, donde habla de la plenitud de vida en Cristo. Y ahora esta noche quiero compartir con ustedes cómo un buen siervo fiel, ¿verdad?, tiene que actuar adelante de toda situación que se presente en su vida. He escogido dos escrituras, dos historias, a donde vamos a hacer unas comparaciones de cómo un siervo no fue fiel, no se acató a lo que decía el Señor, y el otro se acató y estuvo obediente y fiel a lo que Dios decía. Y ahí vamos a comparar cómo nuestra vida está siendo, ¿verdad?, delante del Señor en estos tiempos. Nuestro hermano Jaime compartía, ¿verdad?, de que en estos tiempos a lo bueno le llaman malo. Lo que en tiempos pasados era malo, ¿verdad?, pero ahora le llaman bueno. Y nuestro hermano pastor estaba compartiendo con nosotros de que tenemos plenitud de vida en Cristo Jesús. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Samuel, segunda de Samuel 12, 1 y 7. Ahí vamos a estar mirando de cómo el profeta Natán fue a reprender a David. Vamos a empezar del capítulo 11, perdón. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso, dice la palabra. Versículo 3. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo:
¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. Esta escritura es muy conocida por nosotros y sabemos que en la historia como el rey David trata de encubrir, verá, el pecado que había cometido con Betsabé. Manda a llamar al esposo de Betsabé, lo trae hacia él con el fin o el motivo de que él fuera a dormir con su esposa para poder cubrir, verá, lo que había sucedido entre David y Betsabé. Pero Urías le dice a David: mi rey, el arca, los soldados, todos están allí en el campo, durmiendo en el campo. ¿Cómo yo voy a venir y irme con mi mujer? Y él se quedó a dormir allá en las puertas del palacio del rey, dice la palabra. Lo podemos ver en el capítulo 11 de Segunda de Samuel, y ahí vemos toda la historia, ¿verdad? De cómo es que David cometió este pecado. Y en el versículo 12 llega el profeta Natán y le cuenta una historia a David. Dice así la palabra del Señor en Segunda de Samuel capítulo 12, 1. Entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comían de su pan, bebían de su copa y dormían en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó. Pero el hombre que había venido a él y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que le respondió el profeta? Y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Gloria a Dios. Podemos ver, hermanos, que delante del Señor nosotros somos como libros abiertos, declara su palabra. Él conoce nuestro levantar, conoce nuestro caminar, y conoce dónde andamos y qué hacemos. ¿Verdad? A través de esta historia que vemos en la palabra del Señor, miramos cómo David quiso encubrir su pecado. Envió al esposo de esta mujer que había acostado con David y lo envió al frente de la batalla, y ahí murió. Entonces el Señor envió al profeta a hablarle para hacerle saber qué es lo que le iba a pasar, que la espada no se iba a separar de su casa. Había una consecuencia de lo que él había hecho. Entonces nos damos cuenta, hermanos, porque estamos viendo acerca del buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En este servicio misionero, verá cómo debemos de comportarnos nosotros como siervos de Dios. Cómo debemos de ser obedientes al Señor. Cómo debemos nosotros de seguir lo que dice la palabra del Señor. Porque el mundo y sus estándares dicen que si uno es bueno, uno trabaja, uno no hace maldad, uno está bien. Pero delante del estándar de Dios es diferente. Lo que dice la palabra del Señor es lo que nosotros tenemos que obedecer. ¿Verdad? A David se le hizo fácil encubrir lo que había pasado. Y ahí mismo el Señor le dice que le había dado el reino, le había dado todo.
Y si Él hubiera pedido, le hubiera dado más. Pero el deleitarse en las cosas que vemos en el mundo traen consecuencias a nuestra vida. Y de cómo Dios nos va a hablar y a través de su palabra nos va a alcanzar, nos va a retribuir el Espíritu Santo de lo que nosotros estamos haciendo. Porque nosotros ya no nos mandamos a nosotros mismos, sino que nosotros, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo hemos sido crucificados y ya no vivimos nosotros. Cristo es el que vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo es el que guía nuestra vida. Eso no quiere decir que somos perfectos o que vamos a caminar sin pecar. No, vamos a alcanzar esa perfección, el valor de ese hombre cuando venga nuestro Señor Jesús. Mientras estamos aquí en este mundo, como peregrinos vamos pasando, pero en este mundo nosotros no estamos exentos del pecado que nos rodea, del pecado que está alrededor de nosotros. Claro, nosotros somos hijos de Dios y debemos de guiarnos a través de su palabra y dejarnos guiar a través de su Espíritu Santo para no pecar contra el Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice su palabra. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Comparando, ahorita vamos a ver otra historia de otro siervo de Dios. Aquí miramos cómo el profeta Natán viene y le habla a David y le hace saber de que estaba mal. Entonces David se da cuenta de lo que había hecho, estaba mal. Se dio cuenta. Después de la historia que le contó, él mismo dijo que debía de pagar 4 veces por la cordera que le había sido quitada a aquel hombre pobre. El versículo 9 dice en 2 de Samuel 12:9, porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos, has matado a espada a Urías, Eteo, has tomado su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a mujer de Urías Eteo para que sea tu mujer. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Debemos de preguntarnos por qué cuando nosotros caemos en pecado hacemos lo malo delante del Señor. Esto va a traer consecuencias a nuestras vidas. La palabra del Señor dice que Jesús mismo dijo que no nos iba a juzgar, sino su palabra nos iba a juzgar. Porque en su palabra está estipulado, está escrito cómo nosotros debemos de caminar delante de Él, cómo nosotros debemos de comportarnos con esa ética cristiana, con el temor de Dios que ha sido depositado en cada uno de nosotros. Porque Dios es amor. El amor es lo que va a prevalecer. Y damos gracias al Señor porque Él nos da la oportunidad cada día de que nosotros nos podamos arrepentir de lo que nosotros hayamos hecho mal. Podemos venir ante el Señor y podemos declararle al Señor. Y Él está presto para perdonarnos. Un corazón constricto y humillado, Dios no lo echa afuera, dice su palabra. Y nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Y damos gracias al Señor por ello. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo David desobedeció. Le dijo que ese hijo que iba a tener iba a morir, y así fue. David, cuando escuchó la noticia, se puso a ayunar, no comía, se tiró, lloraba. Y así estamos muchos de nosotros. Cuando caemos en pecado delante del Señor, empezamos a orar, a ayunar, a pedir la dirección de Dios, cuando nosotros sabemos que estamos mal. Cuando lo que tendríamos que hacer es arrepentirnos, seguir adelante, no volver atrás, no mirar atrás. Lo que ha pasado no lo podemos remediar. Lo que viene enfrente es lo que nosotros tenemos la capacidad, la actitud de poder seguir adelante, de obedecer a Dios. Cuando no hay temor de Dios en nuestro corazón, nosotros
pensamos 2, 3, 4, 5 veces antes de hacer las cosas. Cuando nos apartamos del Señor, cuando no está el temor del Señor en nosotros, se nos hace fácil hacer lo malo delante del Señor, como David hizo. Y le dijo, hiciste lo malo delante de mí. Y por eso damos gracias, hermanos, porque nuestro Señor Jesús no nos ha dejado solos. Él se fue, pero dejó al Espíritu Santo que ande con nosotros, que nos redarguye, nuestro amigo fiel. Está todo el tiempo con nosotros. Si tú no lo crees, escudriña la palabra y ahí lo vas a encontrar. Dios no nos deja solos. Siempre está con nosotros. Y nosotros podemos recurrir a Él para pedir dirección, para pedir fortaleza, para pedir sabiduría, para pedir estrategia de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y el Señor, en su amor y su misericordia, nos va a guiar, y nos va a hablar, y nos va a dar la salida, y nos va a dar la victoria. Pero bien, regresando a Mateo 25, 23, ¿verdad? Nos dice, bien, buen siervo fiel. Y estamos comparando como dos historias diferentes, dos siervos. Ahorita vamos a ver otra historia. David se dio cuenta de que Dios sabía lo que había pasado. Y Dios ya le había dicho que las consecuencias que iba a tener. Ese hijo que esperaba se murió. David se levantó y comió. Y vinieron sus siervos y le preguntaron, no querían acercarse, como él dice la palabra. Pero David se dio cuenta que sus siervos hablaban entre ellos. Y él entendió que su hijo había muerto. Y preguntó que se había muerto y le dijeron sí. Se levantó, se lavó la cara, comió, siguió adelante. Era un propósito de Dios, una enseñanza del Señor. Hermanos, como nosotros estamos pasando una situación difícil, a veces es por nuestra concupiscencia, por las cosas que nosotros hemos hecho, que sabemos que está mal, y vamos a ver el resultado después, y nos dará bueno. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero al final es muerte, dice la palabra. Otras veces es un propósito de Dios, y el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros seamos más fuertes, espiritualmente más maduros, porque Dios tiene una grande bendición, pero si Él se da cuenta de que nosotros no somos capaces de soportar, de que no somos capaces de poder estar perseverando, de la primera de cambio nosotros vamos a tirar la toalla e irnos, porque es lo que al hombre se le hace más fácil. Para que se acabe esto, me voy, se acabó el problema. Pero no es así. Dios tiene un propósito en mi vida. Dios tiene un propósito en tu vida, hermano. Hemos sido rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesús. En la cruz del Calvario pagó el precio por nuestro pecado. Y ahora tenemos que cumplir un propósito que nosotros tenemos en el Señor. Y ese propósito se va a cumplir en nosotros. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Él mira más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y por eso damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque estamos en los caminos de Él. Es cierto, ahorita no nos estamos reuniendo, pero pronto ya dijo el pastor que vamos a estar reuniéndonos. Pero eso no significa que se ha acabado la iglesia. Esto no significa que ya se ha acabado, no, al contrario. En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando, lo cantamos. Y es verdad, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue adelante. ¿Por qué? Porque tenemos a un poderoso gigante que va delante de nosotros, peleando la batalla por nosotros. Si nosotros peleamos con nuestras fuerzas se acaban. Pero si pedimos dirección a Dios y tenemos esa sensibilidad de poder escuchar, dejarnos dirigir por el Señor,
Él nos va a dar la victoria. Así que hemos mirado como David, el siervo que tenía el corazón conforme a Jehová. Esto no quiere decir que estaba exento de las cosas que lo rodeaban. Ese es el trabajo del enemigo. Vino a matar, robar y destruir. Pero vive Jehová, que tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso. Dice su palabra que ni un arma forjada prevalecerá contra la iglesia. No tenemos lucha con carne ni sangre, dice la palabra, sino contra principados, contra gobernantes, contra potestades, gobernadores de maldad en los lugares celestiales. Pero damos gracias al Señor de que Él está con nosotros, y Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, declara su palabra. Damos gracias al Señor de que Él nos permite a través de su palabra poder fortalecer nuestra vida. Cuando nosotros estamos decaídos, cuando hemos fallado a la iglesia, hemos fallado al Señor, hemos fallado a nuestros hermanos, hemos fallado a todos. Lo que más nos duele es haber fallado a uno mismo. El tener una adicción, algo que es más grande y fuerte que nosotros, porque así lo pensamos. No es fácil, hermano. Amigo que me ves, no es fácil. No es fácil dejar alguna adicción que uno tenga. Pero cuando uno tiene un encuentro con el Señor, cuando uno tiene ese encuentro con Dios, cuando Dios sana tu corazón, cuando Dios sana tu mente, sana tu cuerpo, le podemos dar gloria y honra a Él. Porque Él viene a transformar nuestra mente, viene a transformar nuestra alma, viene a transformar nuestros hábitos, viene a transformar todo lo que nosotros no queríamos hacer y lo hacíamos. Porque yo te puedo platicar, hermano, amigo, que yo en mi inconsciencia, yo le decía a mi amigo, ayúdame a salir de este lugar, de las drogas y el alcohol, donde el Señor me rescató. No fue fácil. Un año estuve leyendo, escudriñando la palabra del Señor, buscando de Él, anhelando de su presencia. Gloria a Dios. Cuando vino la rema de la palabra del Señor, vino la sanidad a mi vida. De muchas formas traté de dejar, pero el Señor vino a mí. Y el Señor me sanó a través de su palabra, bendita palabra de Dios, porque es medicina para nuestros huesos. Es algo hermoso de cómo poder sentir el poder de Dios en la vida de uno para poder ser transformado y poder ser sanado. Y heme aquí, compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios. Porque de lo malo, de lo que nos servía, Jehová levantó para avergonzar al sabio, dice su palabra. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios te está esperando, no se está esperando con los brazos abiertos. Él nos conoce, sabe cómo somos, desde que nacemos hasta que morimos, sabe cómo caminamos y qué vamos a hacer, todo lo que hemos pasado. Y Él así nos ama. Nuestro Señor Jesús vino a la cruz del Calvario para tomar sobre sí toda la culpa, todo el pago del pecado que nosotros merecíamos. Él se lo llevó en esa cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que tuvimos que hacer? Solamente confesarlo. Cerca de ti está la palabra. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Y damos gracias al Señor de que nos dio esa grande oportunidad. David hizo lo malo, pero ahí mismo dijo que ya no había redimido de su pecado, de que no iba a morir. Porque dijo David, ese merece la muerte.
Pero Dios es bueno con nosotros y nos da la oportunidad de poder enderezar nuestros caminos y damos gracias a Él. Así que yo te puedo compartir de que la palabra de Dios tiene poder, de que la palabra de Dios, en ella hay sanidad. Así como me sanó a mí, te puede sanar a ti. Y puede sanar a cualquiera, porque no hay nada imposible para Él. Regresando a la palabra de Dios, mirando cómo el siervo del Señor hizo lo malo delante de Él. Tuvo su perecido, murió su hijo, se levantó y siguió su camino. Después, nació Salomón, pero esa ya es otra historia. Y la palabra de Dios se cumplió. Porque la palabra de Dios se cumple en nuestra vida. Que Dios cumpla esa palabra que ha declarado en tu vida, que ha declarado en mi vida. Porque esa es palabra buena. Es la palabra que viene del cielo. Esa revelación que trae a nosotros para poder seguir adelante. Y damos gracias al Señor. Porque Él es bueno, es grande y misericordioso. Ahora vamos a mirar la historia de otro siervo de Dios. Y lo vamos a encontrar en Génesis 22. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Y pues ustedes también, hermanos, ya saben, ¿verdad? Esta es una historia que desde que estamos en la escuela dominical, cuando empezamos a ir en la escuela dominical, nos empiezan a hablar, ¿verdad? De nuestro Padre Abraham. Gloria a Dios. Génesis 22 del 1 al 8. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó a su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Cuando Dios probó a Abraham, pasaron muchas situaciones antes de que naciera Isaac. Abraham sería fiel. Abraham hacía lo bueno delante del Señor, era un hombre recto. Y el Señor lo probó y él fue, ¿verdad? Cuando iba al monte le dijo a sus hijos: iremos mi hijo y yo, adoraremos y regresaremos, mostrando su fe. El padre de la fe, nuestro padre Abraham. Podemos mirar, ¿verdad?, cómo el Señor le da instrucciones exactas de lo que él tenía que hacer, de dónde tenía que ir y que tenía que sacrificar a su hijo. Se fue con su hijo. Y nosotros sabemos la historia de que cuando levantó la daga para sacrificar a su hijo, en el momento le dijeron a Abraham: detente. Cuando Dios, hermano, nos da una bendición,
Él no nos las va a quitar. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Y lo podemos ver porque lo dice el Salmo 37:4. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, es que nosotros amamos lo que estamos haciendo. Nos gusta lo que hacemos. Cuando a uno le gusta y lo ponen a donde le gusta, ahí quiere estar. Y no es necesario de que le estén recordando, o que le estén luchando, o que le estén diciendo, haz esto, mueve lo otro, porque le gusta. Y él toma la iniciativa y empieza a hacer las cosas que le gusta hacer. Gloria a Dios. Podemos mirar dos historias diferentes. Una donde se hizo lo malo delante del Señor. Y la otra donde fue Abraham fiel, justo, obediente a la palabra del Señor. La obediencia mueve la mano de Dios. Si nosotros somos obedientes a Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, vamos a ver los cielos, hermanos, los cielos abiertos. Porque esa obediencia al Señor es la que nos va a traer buenos frutos. Porque por sus frutos le conoceréis, dice su palabra. Podemos mirar, verá que a través de los tiempos, como todo va cambiando. Todo a nuestro alrededor, el clima, la situación, la política, la religión, todo lo que el hombre envuelve en este mundo, todo va cambiando. Pero dice la palabra que no hay nada nuevo. Porque así como en los tiempos de Noé, cuando Noé estuvo hablando de que iba a venir ese diluvio, no le creyeron. Se daban los hijos en casamiento, dice la palabra, en fiestas y carnes asadas. Todo era gozo y alegría en el mundo. Aunque los tiempos han cambiado, es lo mismo. Cuando nos hablan de la palabra del Señor, lo primero que decimos no es el tiempo, pero sea más grande. En mi caso, no sé cómo fue tu caso. Tal vez tú naciste en el evangelio. Tal vez tú creciste en las bancas, en las sillas de una iglesia. Pero eso no te hace que seamos justificados delante de Dios. Podría estar en la iglesia todo el tiempo, pero si no obedezco al Señor, eso no le agrada al Señor. Entonces podemos mirar cómo la obediencia, ¿verdad? Cuando Dios probó, el Señor probó a Abraham, fue una gran bendición para él. Porque en la palabra, en el Nuevo Testamento, lo toman como referencia. El padre de la fe, nuestro padre Abraham. Hemos mirado, hermanos, dos siervos diferentes. Uno que hizo lo malo, uno que fue obediente. Hemos mirado, o vamos a mirar, mejor dicho, el Salmo 37:4. ¿Verdad? Porque yo te decía que si te deleitas en Jehová, Él concede las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros nos deleitamos en Él, nos gozamos en Él, Él nos da lo que nosotros en nuestro corazón estamos anhelando. La palabra del Señor dice que nosotros pedimos para nuestros deleites, cuando no debe de ser así. Porque si nos deleitamos en el Señor, lo que nosotros vamos a desear en nuestro corazón es el ser amado. Si nosotros amamos al Señor, vamos a hacer la voluntad del Señor. Vamos a deleitarnos en Él. Eso no quiere decir que va a ser fácil,
Esto no quiere decir que a cambio de primera lo vamos a hacer. Es un proceso que está en nuestra vida. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. De que nuestro Señor crezca en nuestra vida y nosotros menguemos. De que nuestra voluntad sea hacer la voluntad de Dios, como nos enseña nuestro Señor Jesús. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros nos decimos ser siervos de Dios, un siervo hace lo que su Señor mira que hace, porque queremos agradarle a Él. Por eso damos gracias al Señor, de que Él nos da una oportunidad para nosotros poder tomar un tiempo y poder recapacitar, de poder nosotros poner la balanza de lo que estamos haciendo delante del Señor. Si estamos como ese siervo que hizo lo malo delante del Señor, o somos como el otro siervo que hacemos la voluntad de Dios, que hacemos lo que Dios nos dice. Y esto no va a ser posible, hermanos, si nosotros no morimos a nosotros mismos. Porque es fácil decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo lo dijo. Pero el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor y tuvo un propósito específico, el cual él iba a hacer para el Señor. Y él dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Para nosotros poder decir que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Es nosotros renunciar a nuestra voluntad. Es nosotros poder entender que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. En estos tiempos difíciles, pan no nos ha faltado. Dios nos ha proveído para todo. Y en su palabra lo promete y Él lo cumple. De que no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios está con nosotros. Nosotros tenemos que poner en la balanza para saber qué es lo que estamos haciendo en el Señor. Tenemos que escudriñarnos, tenemos que examinarnos, tenemos que tomar ese tiempo para poder meditar en lo que nosotros estamos haciendo. Muchas teorías, muchas noticias, cosas que van minando nuestra mente y nos van distrayendo del propósito y de la voluntad de Dios, vienen hacia nosotros. Pero en nosotros está el deleitarnos en el Señor. Porque lo acabamos de leer, Salmo 35:4. Si nosotros nos deleitamos en Él, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y si nosotros vamos a estar con esas peticiones, va a ser en el Señor. Porque lo vamos a hacer para agradarle a Él. Porque le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y damos gracias al Señor por ello. De que le tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso, omnisciente, omnipotente, todo lo sabe, todo lo puede nuestro Dios. Él mismo declara que buscando otro Dios a ver si había alguien más grande que Él. No lo halló. Y la palabra dice que quién es el hombre que siendo menores que los ángeles nos coronó en gloria. Nos da la oportunidad de ese ministerio, de reconciliación, de nosotros poder tomar de la palabra de Dios para ir a compartir con aquellas personas que necesitan.
Es triste mirar afuera y ver cómo hay mucha necesidad. Gente que no tiene para comer. Gente que no tiene donde vivir. Por X o por Y, por cualquier razón que sea. Nosotros aquí no estamos para juzgar. Es fácil juzgar. A David se le hizo fácil juzgar. Y cuando juzgó, declaró la sentencia. Pero qué sorpresa fue de que era para él mismo. ¿Cómo nosotros vamos a demostrar que somos hijos de Dios? La palabra del Señor dice que por los frutos lo vamos a demostrar. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser prudentes. Debemos de ser callados. En este mundo y sus aflicciones va a venir y nos va a querer agobiar. Todas malas noticias, aquellos que quieren hacernos maldad, aquellos que declaran ataduras sobre nuestras vidas y maldiciones y tantas cosas que el mundo quiere hacer a nosotros, porque amamos a Dios. Pero nada prevalece contra nosotros. Toda palabra de maldición es cancelada. Toda maldición generacional es cancelada en el nombre de Jesús. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, rompemos toda cadena, toda atadura, toda ligadura, todo aquello que nos estaba haciendo caminar con el pecado. O sea, rompe en el nombre de Jesús. En nosotros está el poder tomar una decisión para seguir adelante, porque Dios es bueno. Nos deja la bendición y nos deja la maldición. Tú eliges, dice la palabra. Si somos buenos siervos, fieles, vamos a demostrarle al Señor. En esos tiempos de necesidad es cuando nosotros debemos demostrar al Señor que le amamos. Nada que no le cueste traeré delante de ti. El Señor es bueno con nosotros. Nunca vamos a poder pagar, hermano, hermana, amigo o amiga. Nunca vamos a poder pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Nos ha puesto nuevas vestiduras, nos ha hecho sacerdotes. Hemos sido redimidos con su sangre preciosa. Es decir, hemos sido comprados a precio de sangre. Y eso solamente lo puede mostrar el amor. Y sabemos que el amor todo lo puede, todo lo calla, todo lo espera. No busca lo suyo. Y nosotros debemos amar de esa manera. Como el Señor Jesús nos enseñó a amar. A dar la vida por los demás. Y damos gracias a Él. De que en este tiempo, cuando la maldad abunda, la palabra de Dios sobreabunda. La palabra de Dios se esparce. La palabra de Dios llega a muchos lugares. Damos gracias al Señor, porque dice que demos gracias en todo tiempo. Damos gracias al Señor de que podemos compartir la palabra de Él en este medio. Que simultáneamente se está mirando en México, en Chile, en Colombia, en los lugares donde nos están mirando, hasta los cuales mandamos salud de parte del pastor Jaramillo. Es una grande bendición el poder compartir la palabra de Dios. El Señor nos ha movido de un lugar donde estábamos encerrados para poder compartir al mundo, para poder compartir a los demás de la palabra de Él, de lo bueno que es el Señor, de las maravillas que Él hace, de las cosas buenas que están escritas en su palabra, y podemos compartir de cómo el Señor tiene misericordia,
de cómo el Señor nos muestra su amor, aun cuando nosotros le fallamos, cómo el Señor nos perdona. Y damos gracias a Él, de que Él es bueno con nosotros. En este servicio misionero, quiero tocar tu corazón a través de la palabra del Señor. Porque si en este lugar donde nosotros literalmente fluye leche y miel, en nuestros países de orígenes hay pobreza, hay escasez, y ahorita está más difícil la situación. Pero damos gracias al Señor de que Él nos ha puesto en este lugar para poder bendecir a nuestros hermanos. Y damos gracias a Él que nos permite poder ser partícipes de esa bendición. Yo te animo, hermano, yo te animo, hermana, de que seas partícipe de la bendición, de poder bendecir a nuestros hermanos. Tenemos misiones en Chiapas, en el cual nuestros pastores han sido enviados por el Señor. Y ellos dan testimonio de las cosas que han vivido y han pasado, de cómo el Señor aún de la muerte los ha librado. Hasta tienen un corrido hoy en Chiapas, de cómo el Señor, a través de ellos, han visto al lugar donde ellos llegaron, a Cumbre Ventanas, la mano de Dios. Y damos gracias al Señor por ello. Aprovecho este momento para mandar saludos al pastor en Chiapas, a nuestro hermano Reinaldo. Y damos gracias al Señor, hermanos, de que Él nos ha permitido estar acá. A través de todas las situaciones que nosotros estamos viviendo, Él nos permite, Él da semilla al que siembra. Tenemos que poner y mover esa fe y poner esa fe en el Señor y sembrar en buena tierra, porque el Señor es bueno, porque el Señor nos da. No digamos que no tengamos, tenemos, porque Dios nos ha dado, porque Dios es bueno con nosotros, porque Dios nos ha bendecido de una manera que nosotros jamás imaginamos. Nos ha bendecido grandemente el Señor en este lugar, con nuestras familias, siendo familias en Cristo, en el lugar donde el Señor nos ha plantado. Es una grande bendición poderlos tener, hermanos pastores. Es una bendición para nosotros, para nuestras vidas. Y es una bendición el poder compartir la palabra de Dios también. Así que, hermano, hermana, si te sientes decaído, si te sientes solo, en el nombre de Jesús, levantémonos y sigamos adelante. Tomemos fuerzas de la palabra de Dios. Tomemos nuevos ánimos en la palabra del Señor, nuevos brillos, nuevas fuerzas en el Señor. Porque pacientemente tenemos que esperar en Jehová. Y Él nos va a dar esas fuerzas como el del búfalo. Debemos de deleitarnos en el Señor como dice su palabra. Y damos gracias a Él de que Él nos permite, nos da la oportunidad de que nosotros podamos enderezar nuestros caminos y ponernos a cuentas con Él. Yo te invito esta noche para que nos pongamos a cuentas con el Señor, para que meditemos lo que estamos haciendo y que confiemos en Él. Hermano, yo te puedo decir que Dios es bueno y Dios es grande y Él tiene lo mejor para ti. Solamente tenemos que obedecerle. Doy gracias al Señor por haberme permitido compartir esta palabra contigo. Espero que haya sido una palabra de bendición para tu vida. De cómo el Señor obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y para poder ser un buen siervo fiel, tenemos que ser obedientes. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para terminar. Y doy gracias al Señor por habernos permitido transmitir. Y ya pronto estaremos reuniéndonos, pero las transmisiones van a seguir. Y damos gracias al Señor por ello. Porque el Señor tiene en control todas las cosas. Porque gracias a Él, hasta aquí hemos prevalecido. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, le damos gracias esta noche por su amor, por su palabra.
por su misericordia, Señor. Damos gracias, Señor, por esa fortaleza, Señor, que viene de lo alto, Señor. Gracias, Señor, porque a través de su palabra podemos, Señor, tener nueva visión, Señor. Podemos, Señor, recobrar esas fuerzas, Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, bendito Dios, Señor. Le damos gracias, Señor, porque usted ha prometido estar con cada uno de nosotros, bendito Dios, Señor. Le damos gloria, le damos honra, le damos alabanza, Señor. Damos gracias, Señor, por esos corazones misioneros, Señor, que en este momento usted está tocando, bendito Dios, Señor, para mirar la necesidad, Señor, que hay, Señor, en su pueblo, Señor, porque su pueblo se levanta, Señor, levanta bandera, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, Señor. Declaramos, Señor, Padre Santo, Señor, que los cielos, Señor, los aires se llenan de su gloria, bendito Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y le damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, compartir su palabra en estos momentos, Señor, Padre Santo, Señor. Nos declaramos más que victoriosos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.